Posmodernidad. Esther Díaz. ¿Qué es la posmodernidad? 1. El fin de las utopías. Cuenta la leyenda que Ruiz Díaz de Vivar murió en su tienda de campaña durante el transcurso de una lucha incierta. Sus hombres lo cubrieron con los atributos de caballero. El corcel lo sostuvo erguido en su armadura. Entró así al fragor del combate. Los moros, al ver avanzar la gallarda figura del campeador, huían y gritaban, «Mío Cid! ¡Mío Cid!». He aquí una posible metáfora del fin de la modernidad. La modernidad estaría en el campo de batalla. No sabemos si viva o muerta. Aún pelea. Al promediar el siglo XX, algunas corrientes de opinión comenzaron a utilizar el término posmodernidad para referirse a ciertas manifestaciones culturales contemporáneas. Esta expresión ha generado polémicas. Se pregunta, ¿en nuestra época se asiste realmente a una ruptura con la modernidad? ¿La posmodernidad no es, en última instancia, un pliegue más de la modernidad? ¿Asistimos a un cambio epocal o, por el contrario, a una moda fugaz e intrascendente? El término moderno se remite al siglo V de nuestra era y significa actual. En aquel momento, los cristianos eran modernos respecto de los paganos. Estos eran considerados antiguos. El sentido de moderno como nuevo, actual, renovador, sigue vigente. De modo tal que, paradójicamente, si existe un movimiento posmoderno en tanto nuevo, también podría ser abarcado en el concepto de moderno. El término moderno es dilemático porque, si lo novedoso es moderno, oponerse a la modernidad, como se pretende en la posmodernidad, ¿no es moderno? Se puede responder que la posmodernidad no es moderna en tanto no solo pretende novedades, sino también rescatar fragmentos del pasado y fundamentalmente ahondar en la crítica a la modernidad, si bien tal crítica se encuentra en las entrañas mismas de la modernidad. Jürgen Habermas señala que mientras lo que simplemente está de moda queda pronto rezagado, lo moderno, que es mucho más que una moda, sigue conservando un vínculo secreto con lo clásico. Si bien la modernidad surgió de una oposición a la época clásica, ha conformado modelos perdurables, por esto está ya incluida en lo clásico. Moderna es la conciencia que tiene una época de haber superado por ruptura sus lazos con el pasado. Ahora bien, lo moderno como ruptura es exterior e interior a la modernidad, porque no solo hubo rupturas de lo moderno respecto de lo clásico, sino también rupturas dentro mismo de la modernidad. Como periodización histórica, la edad moderna ya es pasado. Los historiadores la ubican entre los siglos XV y XVIII. A partir de la Revolución Francesa comienza la edad contemporánea. En realidad, cuando decimos moderno como superado por lo posmoderno, no nos referimos al sentido de actualidad que tiene la palabra ni tampoco a la edad moderna. Nos referimos a un movimiento histórico-cultural que surge en Occidente a partir del siglo XVI y persiste hasta el XX. Para algunos autores, por ejemplo, Habermas, aún persistimos en la modernidad. La crisis ideológica actual no sería más que otra vuelta de tuerca de la modernidad misma. Para otros autores, a los que me sumo, la modernidad se habría agotado al promediar el siglo XX. Y los enclaves modernos que aún persisten serían como el brillo de una estrella apagada cuyos reflejos seguimos viendo más allá de su extinción. Pero no podemos referirnos a la posmodernidad si primero no aclaramos a qué nos referimos cuando decimos modernidad. Por ello, trataré de esquematizar los parámetros fundamentales del proyecto moderno para acceder luego a las características de esta nueva época histórica llamada posmodernidad, capitalismo tardío, época postindustrial, edad digital o cualquier otro de los calificativos que pretenden significar que los ideales modernos se están resquebrajando de manera alarmante o tranquilizante, según cómo se mire. Centraré mi reflexión en los valores cognitivos, económicos, estéticos, mítico-religiosos, políticos, éticos y eróticos de nuestra cultura. No todas las manifestaciones de la modernidad surgieron al mismo tiempo ni en los mismos lugares geográficos. Aunque se expandieron rápidamente por Europa y la incipiente América. El espíritu de las luces dieciochesco, es decir, la ilustración o madurez moderna, defendió la idea progresista de la historia. Concibió la cultura conformada por tres esferas, la ciencia, la moralidad y el arte. Estas esferas se validaban respectivamente por medio de la verdad, el deber y la belleza. Además, convergían al orientarse por el ideal de unidad de la ideología del progreso. Pues en tanto y en cuanto la razón gobierna las acciones humanas, la humanidad se dirige hacia su perfección. Los tres ámbitos podrían en un futuro confluir en una unidad plena. En esa unidad suprema se fundirían todos los deseos y las opiniones particulares. La subjetividad concentraría su posibilidad máxima accediendo a la universalidad de la razón, gran ideal de la humanidad. La urdimbre que sostiene el conglomerado simbólico y material al que llamamos época se teje con distintas maneras de considerar el tiempo o la idea de temporalidad. La antigüedad se regía por los arquetipos de su propio pasado. Para encontrar sus modelos hegemónicos se guiaba por arquetipos arcaicos. La modernidad, en cambio, apuntó al futuro. Todo había que hacerlo en pos de un mañana mejor.
Ese era el ideal de la ciencia que progresaría hasta poder conocer los más recónditos secretos de la naturaleza, de la ética política que crecería en justicia al ritmo de una racionalidad en aumento, y del arte que devendría ahora totalmente racionalizada. Kant, también el borracho de futuro, patentiza en sus 3 críticas la división tripartita de la cultura. En Crítica de la razón pura, el filósofo pretende fundamentar la ciencia moderna, esto es, el conocimiento. Pues desde su concepción epocal, conocimiento es sinónimo de ciencia. Esta ciencia guiada por la razón se regía por leyes universales, necesarias y a priori. El universo entero, en tanto fenómeno, en tanto puede ser percibido, estaba regido por las inmutables leyes enunciadas de manera magistral por Isaac Newton. La primera crítica deja establecida no solo la estructura formal del sujeto, trascendental, sino también de la naturaleza regida por leyes absolutas y transparentes para la ciencia. En Crítica de la razón práctica, Kant aborda el tema de la moral. También ella se rige por la razón. Pero sus leyes, aunque son tan inmutables como las de la naturaleza, no siempre son cumplidas por los sujetos. El motivo habrá que buscarlo en la libertad, que es la clave de bóveda del edificio de la razón pura. No obstante, Kant, como buen moderno, apunta al futuro y al mejoramiento ético bajo la égida de la razón. Publicó un libro con el título La paz perpetua porque la humanidad, si progresara en su ascenso hacia la racionalidad, alcanzaría, por fin, ese tipo de paz. Finalmente, en Crítica del juicio estético, Kant se ocupa de la otra gran esfera de la cultura, el arte. También para el arte el filósofo encuentra una fundamentación racional, en tanto el sujeto está constituido por formas estéticas puras a priori que, al confrontarse con la obra de arte, producen la satisfacción del gusto estético. Ahora bien, en la problemática del conocimiento, Kant piensa desde realizaciones contemporáneas tales como el éxito de la mecánica de las trayectorias. En la instancia moral, apela a una ética del deber que los grupos hegemónicos levantaban como bandera de su tiempo. Pero en lo que atañe a la estética, Kant se adelantó a su época. Pues si bien es cierto que sus contemporáneos producían obras de arte, que obviamente son modernas, también es cierto que recién a fin del siglo XIX y comienzos del XX irrumpieron con fuerza las expresiones más osadas del arte racional moderno, llamado genéricamente modernismo, dodecafonismo, abstracción, cubismo, funcionalismo, futurismo, surrealismo y demás expresiones modernistas, tales como las de Rubén Darío, Thomas Mann, Eduardo Le Corbusier, Marcel Proust y James Joyce, por nombrar solo algunos. Kant conceptualiza ideas que regularán las aspiraciones de una humanidad que él encontraba madura para la autodeterminación. A pesar de ser moderno, parecía añorar la unidad de la cultura vigente en la Grecia arcaica y pretendía lograr cierta unidad que le diera sentido a su época histórica. Pero mientras en lo arcaico la unidad estaba dada por el pensamiento mítico religioso, en la modernidad se aspiraba a la idea de una razón abarcativa. A partir de ello, Kant concibió una ciencia, una ética y un arte racionales, atravesados por la flecha implacable del progreso. Todo apuntaba a la utopía, al no lugar en el que los sujetos seremos razonables, justos y estéticos. La mentalidad moderna ha traspasado ya 3 siglos, ha sobrevivido a varios movimientos artísticos, ha atravesado los límites de la filosofía y de la ciencia, se extiende por nuestras sociedades. ¿Sigue vivo aún su espíritu de búsqueda de unidad? Desde la perspectiva que defiende los valores modernos se pretende que existe objetividad absoluta y unidad metodológica en la ciencia, legalidad universal en la moral y una lógica, racional, interna en el arte. Pero desde las prácticas y los discursos contemporáneos asistimos a la siguiente realidad: cada ciencia impone sus reglas de juego, la moral se rige por una pluralidad de códigos y el arte no se atiene a imperativos meramente racionales, sino más bien creativos, sensitivos, irónicamente eruditos y populares. El discurso de la modernidad se refiere a leyes universales que constituyen y explican la realidad. Algunos de sus términos son determinismo, racionalidad, universalidad, verdad, progreso, emancipación, unidad, continuidad, ahorro, mañana mejor. El discurso de la posmodernidad, en cambio, sostiene que solo puede haber consensos locales o parciales, universales acotados, diversos juegos de lenguaje o paradigmas inconmensurables entre sí. Algunos de sus términos son deconstrucción, alternativas, perspectivas, indeterminación, irreversibilidad, descentralización, disolución, diferencia. La modernidad fue rica en ismos, iluminismo, modernismo, empirismo, racionalismo, positivismo. La posmodernidad es rica en postestructuralismo, postindustrial, poscrítica, poshistoria, posciencia, posfilosofía, postsexualidad. ¿Cómo y cuándo se comenzaron a desencadenar estos cambios? En el área de la ciencia y la técnica, la conmoción se comienza a producir en la segunda mitad del XIX y continúa hasta nuestros días. Estos nuevos paradigmas se manifiestan en la enunciación del segundo principio de la termodinámica, entropía, en la biología evolucionista, en las geometrías no euclidianas, en la teoría de la relatividad, en la mecánica cuántica, en los estudios astronómicos, en el desarrollo de las ciencias sociales, en la eclosión de la informática,
en el despliegue de la biogenética y en la expansión de los medios masivos. La pretendida neutralidad ética de la ciencia defendida por el hoy desfalleciente neopositivismo y sus impotentes defensores actuales, racionalistas críticos y filósofos analíticos, se enfrenta a la siguiente disyuntiva: ciencia libre al servicio de una investigación comprometida únicamente con la búsqueda de la verdad, o ciencia dependiente de las inversiones económico-tecnológicas. Respecto de la moral, que incluye en este término lo ético-político, los cambios se desencadenan fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra fue la confirmación empírica del fracaso del ideal que intentó justificar la Primera Gran Guerra, para que nunca más haya una guerra. Ambas conflagraciones, sumadas a hechos posteriores como la Primavera de Praga, el Mayo del 68 y las sangrientas dictaduras del Tercer Mundo, por nombrar solo algunos acontecimientos de violencia social, marcan un fuerte desafío a las estructuras valorativas de la modernidad. Desde el punto de vista estético, es probable que lo que hoy se denomina posmodernismo se haya gestado en el seno mismo de las vanguardias modernistas. Tal vez ni siquiera como escisión, sino como continuidad o explotación extrema de algunos de los principios modernistas. De todos modos, como veremos más adelante, el arte posmoderno agrega o subvierte valores respecto de la axiología estética moderna y o bien le resta importancia a la búsqueda desenfrenada de lo nuevo, o bien le imprime una dirección distinta a tal búsqueda. Entre lo nuevo se incluye también el rescate de lo viejo pero reciclado. El proyecto de la modernidad apostaba al progreso. Se creía que la ciencia avanzaba hacia la verdad, que el progreso se expandiría como forma de vida total y que la ética encontraría la universalidad a partir de normas fundamentadas racionalmente. No obstante, las conmociones sociales y culturales de los últimos decenios parecen contradecir los ideales modernos. La modernidad, preñada de utopías, se dirigía hacia un mañana mejor. Nuestra época, desencantada, se desembaraza de las utopías, reafirma el presente, rescata fragmentos del pasado y no se hace demasiadas ilusiones respecto del futuro. 2. El cóctel fantástico: ética, ciencia, arte. 2.1. Lo ético-social. A partir de mediados del siglo XX se registran cambios profundos tanto en las prácticas sociales como en el imaginario colectivo con el que interactúan. Algo muy fuerte nos separa de la concepción de la existencia vigente desde el siglo de las luces hasta la Segunda Guerra Mundial. La nueva actitud podría resumirse en una especie de descreimiento en el progreso global de la humanidad. Sucesos como el nazismo, la invasión a Hungría o el proceso militar argentino, entre otros, se presentarían como una rotunda negación al pretendido progreso racional de la humanidad pronosticado por el espíritu de las luces. Hechos como Hiroshima, Chernóbil, la irrupción de armas biológicas o los desastres ecológicos hacen sospechar de la excelencia incondicional de la ciencia. La tan mentada globalización no hace más que desnudar su propia falacia. Se globaliza el dominio neoliberal, pero cada vez hay más ganancias concentradas en menos manos y hay, por consiguiente, más, o más agudos, bolsones de pobreza. Las ideas de progreso en general se afianzaban en el convencimiento de que el desarrollo de las artes, del conocimiento y de las libertades redituaría en beneficio de la humanidad. No obstante, humanidad es un término demasiado abarcador. Son miembros de la humanidad los explotadores y los explotados, los torturadores y sus víctimas, los ricos y los pobres, los desarrollados y los dependientes. Es difícil pensar que la parte que pierde privilegios en un proceso de cambios en aras de una pretendida emancipación de la humanidad acepte como progreso la pérdida de esos privilegios. ¿Desde dónde y cómo se mide la emancipación? ¿Quién es el sujeto del progreso? ¿El rico, el pobre, el capitalista, el proletario, el sabio, el analfabeto, el homosexual, el homofóbico, el tolerante, el intolerante? Todos ellos, y muchos más, podrían querer legitimar su propio y particular interés en un discurso de emancipación de la humanidad porque obviamente se sienten parte de ella. Para el cristiano, la emancipación pasa por la salvación de las almas; para el marxista, por la revolución social; para el nazi, por la pureza de la raza; para el liberal, por la igualdad de posibilidades para el desarrollo del individuo. Mucha sangre se ha derramado en nombre de los ideales emancipatorios. ¿Quién puede decidir cuál es el universalmente justo? En política, la negación del pluralismo va perdiendo su poder de convicción. Los ideales rígidos y excluyentes adolecen, cada vez más, de fuerza seductora. Las teorías comienzan a regirse por un pensamiento débil en el sentido de no fundamentalista. Aunque, paradójicamente, se asiste asimismo al recrudecimiento de algunos fundamentalismos. Hay una pérdida de fe en las ideologías duras como el comunismo. Pero el neoliberalismo, que pretende pasar por no duro, bombardea a pueblos con total impunidad. Se impone una pluralidad de presencias. Es como si la cultura moderna, basada en el valor fundamental de lo nuevo, hubiera caído en su propia trampa. El marasmo posmoderno es el resultado de la hipertrofia de una cultura ávida de novedades. Las vanguardias modernistas proclamaban una especie de hedonismo, libertad artística, exaltación de los sentidos y, como consecuencia de ello, crítica a la sociedad burguesa, conservadora y ahorrativa. Pero aquí que el desarrollo económico del capitalismo, sin ningún pudor,
tomó los ideales modernistas y los incorporó a su dinámica productiva, demostrando así que el hedonismo no es un privilegio de bohemios. Constituye más bien el modus vivendi de la sociedad del capitalismo tardío: confort, menor esfuerzo, igualdad de posibilidades, espectáculo, derroche, satisfacción inmediata, pronta entrega. Las diferencias sociales solo atañen a la calidad del disfrute inmediato, pero no al disfrute en sí mismo, si es que se le puede llamar así al acto de aspirar pegamento en un chico de la calle comparado con la cocaína de máxima pureza que aspira un ejecutivo o un político en la suite de un hotel de 5 estrellas. Si se mira la cultura desde la óptica del modo de vida, son el capitalismo y la política multinacionales, y no el modernismo artístico y sus excéntricos seguidores, los principales artífices de la cultura hedonista. Los eslóganes del capitalismo tardío tienen que ver con espontaneidad, placer, objetos de lujo, publicidad, moda, megarecitales auspiciados por políticos y empresas multinacionales, medios masivos y crédito, crédito, crédito. La instauración del crédito socavó el moderno y perimido principio del ahorro. Antes se ahorraba pensando en un mañana mejor, ahora se gasta antes de tener el dinero. La libreta de ahorro era moderna, la tarjeta de crédito es posmoderna. El Fondo Monetario Internacional le otorga crédito a los estados, la humilde tarjeta de un banco nacional posibilita que se endeuden el empleado y el obrero. Todo en función de la pretendida realización personal del éxito. El éxito económico como ideal a ser alcanzado es una de las principales utopías que conserva una sociedad posmoderna que se ufana de no sufrir de utopismos. Porque hasta los sectores más carenciados, que difícilmente puedan obtener ese tipo de éxito, se arroban mirando por televisión a divas despampanantes con automóviles plateados. Los ídolos televisivos, al decirles a sus anónimos admiradores, te quiero, sos divino, te mando un beso, desde la pantalla, hacen creer, por un fugaz instante, que se comparte con ellos la mullida butaca de un Mercedes-Benz. El hedonismo legitima al capitalismo. Otro aspecto del hedonismo y de la discutible pero verbalizada tolerancia contemporánea es el espíritu de comicidad. Se vive en una gratuidad lúdica. Lo cómico en la moda o en la publicidad no busca víctimas, trata, más bien, de prodigar una atmósfera de buen humor. Aún el humor político, muy ácido en ciertas épocas, adquiere últimamente un aire ligero e irónico. Lo agresivo no causa risa. El enfrentamiento entre dos personalidades en el nivel del espectáculo se dirime a favor del más desinhibido y fresco. El nuevo héroe no se toma en serio a sí mismo. No dramatiza. Se caracteriza por una actitud maliciosamente relajada ante los acontecimientos. Se desechan los rostros adustos y las miradas acusadoras. Hay que ser seductor. Hay que ser simpático. El líder es eficaz si es divertido. La derecha, el centro y la izquierda, calificativos inventados por la moderna y burguesa Revolución Francesa, tratan de ponerse a tono. Los políticos que en esta época siguen todavía adhiriéndose a esos desactualizados apelativos tratan de ser divertidos. Hoy, si a un personaje público se lo acusa de aburrido, sus cuidadores de imagen se preocupan más que si se lo acusara de corrupto. En las sociedades del capitalismo tardío, el culto de la libertad individual y el despliegue de la personalidad se refuerzan y se ubican en el centro mismo de las preocupaciones. Este culto, imbricado con el hedonismo, el consumismo y el rechazo a la autoridad, apoyan la idea de que esta sociedad es el producto de la lógica del modernismo llevada a sus últimas consecuencias. Las modas y las costumbres cotidianas de las sociedades desarrolladas, y la aspiración a compartirlas de las sociedades periféricas, no permanecen inmunes a las transformaciones epistémicas, políticas y culturales de esta nueva época histórica. Lo que se acostumbraba a estigmatizar como cultura de masas ahora es aceptado dentro de los recintos de un dominio cultural abierto y flexible, para desesperación de los dinosaurios academicistas. La búsqueda de lo retro en arquitectura, en vestimenta, en música, en arte en general no significa que no siga vigente la moderna, y por lo tanto antigua, avidez de novedades. Hoy todo quiere ser abarcado, desde la villa de emergencia hasta el coqueto barrio cerrado, aparatos electrónicos, cuidado del cuerpo, líderes espirituales y, sobre todo, pantallas. Pantalla de televisión, de PC, de shoppings, de radares policiales, de negocios, de colegios, de operaciones quirúrgicas, de vídeos familiares, de vídeos pornográficos, de aprendizaje, de discusión política, en fin, de diversión. ¿Y la moral privada, personal, inalienable? Ella no conforma más que un variado caleidoscopio ético, una pluralidad de valores, un alejarse del deber como imperativo absoluto kantiano. Se accede así a un universo de imperativos hipotéticos y de derechos en los que cada sujeto debe comprometerse con su propia responsabilidad personal. La muerte del deber no significa de ningún modo la ausencia de responsabilidad. Significa nada más y nada menos que más soledad para la profunda y fundamental toma de decisiones cruciales. De modo tal que, después de tanto cambio, tanta tecnología y tanta crítica, volvemos, con nostalgia, la mirada a Grecia, como Platón hace 2500 años, nos seguimos preguntando, ¿qué es la justicia? 2.2 Ciencia y tecnología. En la modernidad, la ciencia determinaba qué es lo verdadero.
Pero ese conocimiento verdadero necesitaba ser legitimado por otro discurso propio del saber narrativo. La modernidad generaba, y creía en, metadiscursos. La racionalidad discursiva moderna entraña un dejo de delirio mítico, entendiendo mítico como relato validante de prácticas y conocimiento que curiosamente no valen para los modernos por sí mismos. Por lo tanto, había que fundamentar esos conocimientos de manera racional. La crítica de la razón pura de Kant es una prueba, genial por cierto, de esa compulsión a la fundamentación. Pues no bastaba con que la ciencia newtoniana fuera eficiente en sí misma, la filosofía debía legitimarla por medio de sus largos relatos. Durante la modernidad se creía que la ciencia, la moral y la política obtendrían legitimación desde un gran relato emancipatorio o especulativo. La razón única iluminaría la verdad en un sistema armónico. La verdad a su vez estaría garantizada por la autonomía, la neutralidad y la independencia de los sujetos comprometidos en el hecho científico. Sin embargo, esta unidad inmaculada se resquebraja en la cultura actual. El gran relato pierde credibilidad. La ciencia entra en crisis interna y externa. Se conmueven las leyes inmutables y deterministas sobre las que la ciencia pretendió apoyarse, por una parte, y se deteriora su imagen de salvadora absoluta de la sociedad, por la otra. Ambos conflictos se tocan en un punto, la tecnología. El conflicto externo se origina en la comprobación de que la ciencia, a través de sus aplicaciones tecnológicas, produce bienestar, pero también produce destrucción. El conflicto interno se produce con la irrupción de teorías sólidas en sí mismas pero inconmensurables entre sí. Estas no pueden ser legitimadas por un relato único, como suponía la modernidad. Las ciencias actuales juegan cada una su propio juego. No pueden contribuir a la legitimación de otros discursos ni pueden ser legitimadas por ellos. En teoría, cada ciencia se legitima a sí misma, pero en la práctica el respaldo proviene de la técnica. El problema ahora no pasa por encontrar un discurso abarcador, sino por encontrar equilibrio respecto de la tecnología. La pertinencia propia de la técnica es la eficiencia. La ciencia no solo necesita de esa eficiencia para sus aplicaciones, sino también para constatar la verdad de sus enunciados. La técnica requiere fuertes inversiones de dinero. En consecuencia, existe una relación directa entre inversión de capitales en tecnología y posibilidad teórica de acceso a la verdad. De este modo se establece un dispositivo en el que interactúan riqueza, eficiencia y verdad. La técnica ocupa, hoy, el lugar que antes ocupaban los relatos abarcadores, pero en otro sentido. Esos relatos intentaban legitimar según una legalidad universal. En cambio, la técnica legitima de hecho mediante la eficiencia. Los decididores invierten dinero en investigaciones y desean fuertes dividendos. A ello hay que agregarle que, según estimaciones recientes, solo el 10% de la investigación científica mundial se desarrolla siguiendo los parámetros de la investigación básica o pura. Esto es, la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo sin intenciones de transferirlo a la sociedad convertido en técnica. La ciencia, en los prolegómenos de la modernidad, comenzó a librar una dura lucha contra el dogmatismo. Salió victoriosa. Pero finalmente se contagió los defectos de sus viejos enemigos. Hoy los defensores de la ciencia pura se han convertido en dogmáticos epistemológicos. Por otra parte, la ciencia se enfrenta a su propia hija, la tecnología. Pues la ciencia, para corroborar sus hipótesis y para desarrollarse, logra abstraerse del poder tecnológico. La investigación científica, gran devoradora de recursos económicos, puede desentenderse de los intereses de quienes invierten en investigación. En otro orden de cosas, la ciencia actual asiste a su propia metamorfosis. La física tradicional pretendía establecer leyes inmutables, racionales y universales. No dejaba resquicio para los sucesos inesperados. En función de esta valoración, y del prestigio merecidamente ganado de la física, otras disciplinas, como las ciencias sociales. A partir de teorías contemporáneas sobre termodinámica, cuántica y caos, se patentiza que no es posible descartar el azar y la irreversibilidad temporal entre los componentes de una organización. Es necesario considerar lo peculiar y no solo lo universal para explicar los fenómenos. Esta actitud enriquece las disciplinas tradicionalmente consideradas científicas y posibilita nuevos campos de investigación para las disciplinas epistemológicamente débiles. Se flexibilizan los límites entre las ciencias duras y las blandas. La pretensión de una uniformidad subyacente que explicaría toda la realidad con el aval de una objetividad universal responde al modelo de ciencia propio de la modernidad. Hoy se impone otro estilo. No se niega la objetividad, pero se la redefine. Lo objetivo está condicionado por relaciones de poder y obviamente de verdad. No obstante, también la verdad es una construcción histórico-cultural. La fuerza de las cosas ha impuesto otro estilo. Los acontecimientos científicos, pero también los sociales y culturales, marcan una nueva tónica en la valoración. Se impone la coexistencia de estilos. A esta idea apunta el «todo vale» de Paul Feyerabend. Principio que quienes no se esfuerzan en comprender se apresuran a denostar. Metodológicamente, todo vale cuando se trata de la resolución de un problema.
Esto no quiere decir, cualquier cosa vale para cualquier cosa, sino, si algo, aunque no esté previsto por el método oficializado por la comunidad científica, sirve para solucionar un problema científico, vale. Los creativos no se atan a los estrechos criterios de los repetidores. Se pueden crear nuevos métodos con seriedad, así como se pueden repetir métodos consagrados con la más aburrida mediocridad. 2.3. El arte. Cuando la fiebre de lo moderno, la renovación y lo transgresor, comienza a disminuir, se suele volver a formas de vida y de pensamiento que creíamos superadas. Llega un momento en que lo moderno, es decir, lo opuesto a lo clásico, no puede seguir desarrollándose y comienza a moverse en el vacío. La destrucción total del pasado nos reduciría al silencio. Cuando se desea clausurar definitivamente el pasado, no solo las subjetividades se empobrecen, sino que también la gran historia se queda sin texto. Según Humberto Eco, la sociedad del capitalismo tardío, postindustrial e informática, tiene reminiscencias medievales. 11. La Edad Media, bajo su apariencia inmovilizante y dogmática, constituyó un momento de revolución cultural, fundamentalmente a partir del siglo X. Algunas de esas características medievales son retomadas por la sociedad contemporánea. Por ejemplo, la concepción del arte como bricolaje, mezcla, pastiche, recopilación e inventario. Nuestro arte, como el medieval, no es un arte sistemático sino aditivo y compositivo. El experimento elitista y refinado coexiste con la empresa de divulgación popular. Desaparecen las dicotomías no solo entre lo culto y lo popular, sino también entre lo distinguido y lo chabacano. Incluso acerca de la noción de tiempo existen equivalencias. El artista moderno apuntaba al futuro y se esforzaba por omitir o negar el pasado. El artista posmoderno, a semejanza del medieval, se fusiona con el pasado. El pasado puede tener futuro. Ahora se trata de actualizarlo, de leer el pasado desde la ironía y la recreación. Pero ya no se cree únicamente en una continuidad progresiva. El término posmodernismo surgió en el ámbito de la arquitectura como oposición al movimiento modernista. Este se había iniciado con la Bauhaus, escuela fundada en Weimar en 1919. En ella dominaba la geometría euclidiana, geometría que era exaltada en las artes plásticas a través del movimiento autodenominado de Stige, cuyo manifiesto sostenía que la nueva conciencia de la época residía en encontrar el equilibrio entre lo universal y lo particular. Proponía trasladar al nivel racional las distintas posibilidades de incidencias de los objetos, disponiendo las estructuras de acuerdo con una idea universal. La aspiración alcanzaba un orden severamente racional. Se auspiciaba la formación de una unidad internacional en la vida, el arte y la cultura. Eduardo Le Corbusier, 1887 a 1965, creó un estilo propio en la arquitectura moderna. Tal estilo estaba asignado por la distribución racional de los espacios, la armonía interior y exterior y la funcionalidad de los edificios. Cuando Le Corbusier visitó Buenos Aires se le pidió su opinión acerca de la arquitectura de la ciudad y contestó que, según sus ideales estéticos, esta ciudad no tenía remedio. Habría que demolerla y volver a construirla. Al arquitecto modernista le molestaba la supervivencia de distintos estilos, los restos del pasado, que en la primera mitad del siglo XX eran bastante representativos, no debían coexistir con los edificios modernos que ya comenzaban a erguirse en la ciudad. Si bien el sueño de Le Corbusier no se llevó a cabo en Buenos Aires como totalidad, unas décadas más tarde se comenzó a crear un enclave que parece responder al ideal modernista imaginado por el artista. Nos referimos al barrio Catalinas Norte. Los prismas cuadrangulares de torres y la funcionalidad aséptica de la mayoría de diseños parecen una geometría racional edilicia llevada a sus últimas consecuencias. El movimiento posmoderno, en cambio, se opone al racionalismo en la distribución de los espacios. Rescata la multiplicidad de códigos y descree de los postulados funcionales. Aunque, forzoso es decirlo, cuando este ideal fue llevado a los hechos provocó más de un dolor de cabeza. En el Hotel Buenaventura de Los Ángeles, un monumento a la arquitectura posmoderna, tanto la recepción como los negocios se diseñaron disfuncionalmente. Pero ante la desesperación de los pasajeros y el fracaso de las ventas, resultaba casi imposible ubicar un local determinado, se decidió colocar prolijos y modernos cartelitos indicadores. La confusión generada por algunas estructuras posmodernas ayuda a crear un clima estéticamente buscado, el desencanto. El hombre posmoderno no ve desaparecer ante sí el horizonte de universalidad, otro va constituido en aras de una razón que englobaría el arte, la ética y la ciencia. Este horizonte que desaparece como ideal desaparece también como intento de realización edilicia. La arquitectura opuesta al modernismo se caracteriza por un estilo que responde a técnicas adaptadas a los materiales disponibles o a las circunstancias en las que se construye. Esas técnicas ya no están al servicio de un progreso de la racionalidad sino de la creación libre sin presupuestos, aunque esto ya significa un presupuesto. Se toman elementos de estilos anteriores. En algunos aspectos se tiende a rescatar la tradición y en otros se niega la historia. Se resalta la ornamentación por la ornamentación misma. Se construye la deconstrucción, paredes resquebrajadas en distintos planos, columnas que no sostienen nada,
puertas que no conducen a ninguna parte, arcadas desconectadas del resto del edificio, escaleras sin salida. La disfuncionalidad marea la discontinuidad histórica. El reciclaje de edificios muestra la revaloración del pasado. Se trata fundamentalmente de plasmar el libre juego de la imaginación. La ciudad de Las Vegas es la realización de ese imaginario en medio del desierto. En ella el lujo y la elegancia conviven con lo kitsch y lo vulgar, el palacio que imita el lujo romano porta carteles con letras griegas, un barco pirata se debate entre el agua y el fuego en plena calle, una pirámide egipcia de cristal convive con un edificio que tiene forma de león. El movimiento posmoderno en arquitectura tiene distintas variantes, no solo estéticas sino también ideológicas. Se perfilan tendencias tan disímiles como las neoconservadoras por un lado y las neovanguardistas por otro. Existen además corrientes estéticas arquitectónicas para las que el posmodernismo ya es antiguo. Son por lo tanto posmodernas. El modernismo como movimiento literario surgió en la América de habla hispánica. En 1888 Rubén Darío publicó Azul, bastión del modernismo literario. Este movimiento encontró eco rápido en Europa. La defensa del arte por el arte de Charles Baudelaire había creado condiciones propicias para su desarrollo. Críticos europeos, con excepción de los españoles, suelen desconocer, sin embargo, que es Rubén Darío quien delinea las características del modernismo, literatura en prosa o hexámetros, cosmopolitismo estético y la exaltación de la pureza de un arte al servicio de sí mismo. Hacia 1916 el modernismo se consideraba agotado, pero mientras irrumpieron diversas vanguardias estéticas, dadaísmo, surrealismo, ultraísmo, futurismo, creacionismo y cubismo, entre otras. La fugacidad de la existencia de vanguardias no hace más que dar cuenta de la compulsiva atracción por lo nuevo. La búsqueda desenfrenada de lo nuevo acaba por devorarse a sí misma. Además, el carácter profundamente transgresor de las vanguardias se autoaniquila, como las obras de arte que son oficializadas en los museos o por el sistema al que pretenden provocar. No obstante, la plástica actual conserva el espíritu de las vanguardias pero, como veremos más adelante, reciclado. Entre las rupturas y las continuidades que se registran en el paso de una época a otra hay un elemento que atravesó prácticamente toda la modernidad, el gran relato. Los relatos abarcadores, extensos, no solo han persistido desde el fin de los siglos medievales, han reflorecido en la madurez y la declinación de la modernidad. Desde la Divina Comedia de Dante Alighieri, a la búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust, Fenomenología del espíritu de Friedrich Hegel y el Ulises de James Joyce, se registran multiplicidad de discursos extendidos y articulados, orientados por un eje conductor de sentido. Además del sentido, respetan un estilo determinado y en general mezclan los diferentes géneros literarios. En discursos teóricos si se cita se lo hace de manera erudita, con pocas excepciones, en los relatos serios no hay lugar para el humor o el desparpajo. En la literatura moderna se intenta sistematizar la vida, buen ejemplo de ello es la Comedia humana de Honoré de Balzac. En cambio, en la literatura posmoderna se minimizan los textos, los relatos son breves, un mismo autor transita por diversos estilos, abundan las ironías, se cita falsamente, se copian fragmentos de otros autores sin pulcritud ni pudor. Italo Calvino parodia desde relatos científicos, que pueden encuadrar en la moderna ciencia ficción. Sam Shepard, además de un destacado actor y guionista de Hollywood, escribe relatos breves en los que las culturas estadounidense y mexicana se alternan sin solución de continuidad. El argentino Néstor Perlongue recicla a Góngora, sortilegios con palabras, dejando entrever el alucinante y por instantes sórdido mundo del deseo homosexual. Y Jorge Luis Borges brilla entre ellos como un cabal representante del multifacético y breve relato posmoderno. En este autor, el discurso abarcador se ha disuelto en un gran laberinto de caminos que se bifurcan y por momentos se convierte en un juego de espejos que parecen parodiar, desde las letras, el gran juego de espejos que Velázquez realizó en Las Meninas en el comienzo de la modernidad. Actualmente se desdibujan las fronteras entre géneros. Literatura y crítica literaria se organizan en distintos niveles, con relatos y discursos. El postestructuralismo y la poscrítica deconstruyen y recomponen discursos mediante el montaje, el collage y la mímica. La transferencia de fragmentos discursivos de un contexto a otro y la distribución seriada de textos alternados pertenecen a una nueva forma de mímica llamada por Jacques Derrida técnicas gramatológicas. El comienzo del modernismo en plástica suele localizarse a partir de la obra de Edouard Manet en la segunda mitad del siglo XIX. Se inicia el impresionismo. Aparecen luego el expresionismo y las distintas formas de vanguardias. Algunos de esos movimientos se extienden durante la primera mitad del siglo XX. Como se dijo antes, el posmodernismo recibe en parte el legado de las vanguardias estéticas. No obstante, el valor predominante no es la aspiración al futuro, y menos aún la pretensión de que el arte posea características locales, situadas, históricas. Existe una pérdida de límites entre la obra y el entorno, como las fuentes de agua surgiendo a ras del piso o las esculturas confundidas con el paisaje. Se mezclan elementos de la escultura o de la pintura tradicional con objetos comunes, fotos con dibujos, artesanía con electrónica. La escultura se concibe en un campo expandido.
pierde los pedestales, aunque no definitivamente, de pronto puede erguirse sobre ellos. Se calcan dibujos de otros autores, se exponen fotos de otros fotógrafos. En fin, se roba sin culpa. Porque el robo estético con su guiño cómplice puede ser también una forma de creación. El modernismo estaba basado en la aventura y la exploración, el posmodernismo tiende a la reconquista. La huida hacia adelante ha sido sustituida por el redescubrimiento de los fundamentos del desarrollo interior. Se rescata el pasado sin actitud crítica. Se asiste a un eclecticismo que revaloriza elementos postergados en épocas anteriores. El movimiento modernista en música irrumpe aproximadamente al mismo tiempo que en plástica. Claude Debussy es el gran exponente del impresionismo. Este movimiento va a ser reemplazado por el expresionismo y luego por las vanguardias musicales. Uno de los pioneros del posmodernismo musical es John Cage. Introdujo equipos electrónicos para la ejecución de música clásica. Recicló instrumentos. Innovó en la ejecución y en la composición, partituras gráficas, procedimientos aleatorios, partituras indeterminadas. Para Cage la música debe ser una investigación de la lógica de los materiales. Debe utilizar, como las demás artes, técnicas alternativas. Los ruidos cotidianos también se incluyen en la música, así como Andy Warhol, uno de los popés del pop art, incluyó la cotidianidad mediática en sus obras. La música culta se aviene a los postulados collage, montaje, mímica posmodernos. El cine nació moderno, impresionismo, expresionismo, surrealismo, Fritz Lang, Salvador Dalí, Luis Buñuel, y siguió moderno, con los grandes relatos al estilo de Ingmar Bergman y Akira Kurosawa. Al igual que las demás manifestaciones estéticas, ha adoptado contenidos y formas posmodernas, tales como la técnica mixta de Céline y la rosa púrpura del Cairo de Woody Allen, así como el hipersubjetivismo en toda la obra de este director. En general, las últimas películas de Jean-Luc Godard se pliegan a los parámetros posmodernos, simultaneidad de tiempos y de espacios o microrrelatos dentro de un no demasiado claro gran relato. También es posmoderna Brasil de Terry Gilliam, donde se mezclan modas, costumbres y estilos de diferentes épocas históricas. El cine de Jorge Polaco apunta asimismo a lo posmoderno, entre otras cosas, por su marcada tendencia a mezclar lo kitsch con lo erudito. La tónica posmoderna se permite presentar como arte aquello que el solemne arte moderno, académico, rechazaría y, por el contrario, intenta imprimir un sentido coherente en los lugares en los que el arte moderno no solemne, las vanguardias, rechazaría. El perro andaluz de Luis Buñuel y Salvador Dalí es moderno, surrealista, y por disposición de sus autores carece de sentido lineal. En cambio, Yo te saludo María de Godard es posmoderna porque hay superposición de múltiples elementos y relatos fragmentados, pero no se pierden las pistas de un sentido lineal aunque bastardeado respecto de la historia original, extraída del Nuevo Testamento. Lo posmoderno se niega a la consolación de las formas bellas, al consenso de un gusto que permitiría experimentar en común la nostalgia de lo imposible. Lo posmoderno en estética es, como no podría ser de otra manera, la realización concreta del imaginario, las prácticas y los discursos de una época histórica que comienza al finalizar la Segunda Gran Guerra y se extiende, hasta ahora, hasta el fin de un milenio y el comienzo de otro. Este pasaje de milenio produce inquietud, a pesar de que se trata solamente de convención internacional, la de medir el tiempo en milenios. Si olvidamos que es un invento, lo anhelamos y lo tememos simultáneamente. 3. Otra herida narcisista. El proyecto de la modernidad está cuestionado. Las esferas del arte, la ciencia y la eticidad que la modernidad creyó poder abarcar bajo el ideal de una razón regida por los principios lógicos de identidad, no contradicción y tercero excluido se desmembran en la multiplicidad. Hoy sabemos que la identidad entre principios ideales y mundo concreto es un invento lógico-matemático inaplicable a la realidad concreta, que la contradicción es nuestro pan de cada día y que los terceros no son, por lo menos no siempre, excluidos. En arte, la voluntad y la energía tomaron el lugar de la representación y la abstracción. Ya no se pretende representar la realidad, como en los clásicos de la modernidad naciente, ni captar el concepto puro, como en el modernismo de comienzos del siglo XX. Se tiende a una coexistencia, no siempre pacífica, en la que bullen las más disímiles posibilidades. En ciencia, las disciplinas tratan de legitimarse sin pretender un metalenguaje universal que las abarque a todas bajo la égida de la razón. La búsqueda de eficiencia, actualmente, hace que la ciencia dependa de la tecnología. Esto conmueve el concepto moderno de objetividad y desconcierta profundamente a nuestros humanistas, racionalistas y neopositivistas. En ética y en política se multiplican los códigos. Se ablandan las ideologías duras, pero se expande el neoliberalismo que pretende hacerse pasar por blando. Por una parte, se desarrollan tolerancias, por ejemplo, el respeto por las elecciones sexuales, políticas o religiosas en algunas regiones del mundo, y por otra se agudizan las intolerancias, pululan los enfrentamientos étnicos en África y en los lugares en los que, al desatarse la férrea mano del comunismo, como en los Balcanes, explotó el delirio de las distintas etnias. Explotó asimismo el delirio de quienes abusando de su poder se creen con derechos de intervenir entre ellas, como la OTAN.
Además, las subjetividades se enfrentan a series diversas de normatividades. El desarrollo de la técnica, la diseminación de la informática y las movilidades económico-sociales han convertido el mundo de los valores en un tembladeral. Todo es llevado por la tumultuosa corriente de una historia y de un destino que parecen no saber de teleologías y de perfección. Esto nos marca con una nueva herida narcisista, con un ataque a nuestra integridad, con una afrenta a nuestro yo. 1. La primera fue saber que no somos el centro del universo. 2. La segunda, que no fuimos creados a imagen y semejanza de la divinidad. 3. La tercera, que no actuamos guiados únicamente por la conciencia. La herida actual se produce al comprobar que la historia no dispone para nosotros ni la emancipación, ni la igualdad, ni la sabiduría. Ya no nos une la promesa de un mañana mejor. Ahora nos atan otros vínculos, nuestros ideales tristemente sacrificados y la obligación de olvidarlos.